En primer lugar, lo que yo quiero resaltar es que desde mi punto de vista, de la manera más diáfana y transparente, me he nutrido más que presentar máximas de solución de quienes han y forman parte de la unidad especializada de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Precisamente alrededor de sus conceptos claros, de su experticia diaria y, por supuesto, de su conocimiento amplio, es que me permito únicamente dar algunos puntos de vista, algunas aristas que ojalá nos puedan quedar en la retina. Asimismo, también resaltar que en la sala especializada de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, el concepto, la presencia y los conocimientos invaluables de las magistradas Mercedes Caicedo y Daniela Camacho, sin duda, también para mí son un aprendizaje diario. En este tema y en todos los que conciernen al derecho penal, que cada vez es más extenso, que cada vez tiene más especificidades, ¿no? Y que es un compromiso ineludible para quienes estamos inmersos en esta materia, cada vez también involucrarnos en todas sus ramificaciones. Bien, de manera muy sucinta, para no aburrirles en la medida de lo posible, tengo también el encargo, si se quiere, del presidente de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, magistrado Felipe Córdoba Ochoa, quien por precisamente una ocupación de la presidencia de la sala no ha podido acompañarnos, pero extiendo también el saludo de él hacia todos ustedes y todas ustedes. En ese sentido, a él le tocó discernir ciertos punteos muy básicos sobre los vínculos de cohabitación y soy un intermediario en este sentido. Entonces, aducir que en el marco de las relaciones interpersonales surgen varios acontecimientos propios de la convivencia y el libre desarrollo de la personalidad, de ahí que surge como un postulado que la familia como núcleo fundamental de la sociedad, concebida en esos términos además por el artículo 67 de la Constitución, empieza señalando que puede constituirse de diferente modo, lo que comprende el reconocimiento de las diversidades. Entonces, conviene señalar que dentro de las relaciones familiares también puede originarse actos constitutivos de violencia entre sus miembros. De ahí que el legislador ha previsto en el ordenamiento jurídico principios y reglas a fin de proteger los derechos de las personas que son víctimas de violencia, considerando también que la corriente jurídico-penal en el Ecuador apunta a regular estas realidades a través de la tipificación de injustos con el objetivo primigenio de tutelar bienes jurídicos. Asimismo, tenemos el artículo 10 de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia, que reconoce varios tipos precisamente de violencia, los cuales no constituyen per se una clasificación o descripción única, pudiendo sin duda existir otros tipos. También se indica por parte de quienes han propuesto este Foro Nacional de Diálogo con Operadores de Justicia sobre criterios jurídicos para la protección, justicia y reparación integral a víctimas basadas en género, que se intente realizar un ejercicio interpretativo del término cohabitación en el marco de la norma jurídica transcrita en las líneas que anteceden. Entonces, sumado a ello, se indica que existen dudas sobre lo que implica la cohabitación a objeto de establecer el sujeto activo-pasivo de las infracciones relacionadas con miembros del núcleo familiar. Tenemos que es necesario conceptualizar el término cohabitar, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa habitar dos o más personas conjuntamente. Para Guillermo Cabanelas, esta locución guarda relación con el hecho de vivir juntos
al menos con unidad de casa y más aún de techo y lecho. Por consiguiente, cohabitar implica una acción que genera un vínculo entre dos o más personas que generalmente comparten un mismo domicilio. Si atendemos al término cohabitación en esta línea de ideas como circunstancia relativa al vínculo que mantiene o haya mantenido la víctima con el procesado, este debe ser comprendido desde una interpretación teleológica que atienda el espíritu que el legislador contaba al momento de precisar el contenido de las personas que conforman el núcleo familiar. En conclusión, el mero tránsito o relación de una persona que no se subsuma a estas calidades indudablemente no puede considerarse como miembro del núcleo familiar, pues la cohabitación en el sentido que el legislador pretendió establecer en el inciso segundo del artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal tiene un nexo más próximo o íntimo que se vincula con una relación interpersonal guiada subjetivamente por los sentimientos de pretender incluso formar parte de aquel núcleo. Seguramente hay también muchísimas problemáticas que imposible de ser abordada, pero bajo líneas generales, entonces lo expuesto es lo que quería sobre todo resaltar el presidente de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba Ochoa. Bien, eso por un lado, y por otro, asimismo, de manera muy sucinta, pero espero también pragmática, el tema del testimonio anticipado con perspectiva de género, ¿no? Le hemos oído, entre otras intervenciones, a la colega si no me parece, a nuestra colega de Chimborazo, que se planteaba algunas dudas, algunos también cuestionamientos en torno, primero, al límite y alcance del testimonio anticipado de las víctimas. ¿Hasta dónde entonces tenemos que ser laxos por un lado o de alguna manera estar regidos bajo el principio dispositivo, el de legalidad absoluta, que no nos permita, por ejemplo, que sin ser escuchada la víctima en audiencia de juicio, si no ha sido anunciado este testimonio en la audiencia respectiva, ¿no? De preparatoria de juicio, en fin. O también se decía, bueno, puede ser considerada prematura, extemporánea. Desde mi punto de vista, y eso hay que socializar obviamente en la sala, eventualmente también, ¿por qué no? Luego con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en una eventual resolución con carácter vinculante, pero yo tengo el punto de vista que en este caso específico del testimonio anticipado de la víctima tendríamos que ir mucho más allá de la rigidez que comprenden la normativa del Código Orgánico Integral Penal y quizás con este enfoque precisamente de perspectiva de género, tomar en cuenta que algunos parámetros serían considerados como formalismos en exceso, como para determinar que necesariamente, por ejemplo, tiene que estar imbricado en el anuncio de prueba o si no, no puede ser escuchada la víctima. Si puede ser declarada como prematura, si puede ser declarado como extemporáneo. Tiene que, desde mi óptica jurídica, prevalecer esto precisamente de ser escuchada la víctima. Tomando en cuenta además que en estas clases de delitos, en estos delitos que estamos tratando, en los que están inmersos la violencia de género o también delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva, definitivamente se torna esencial el testimonio anticipado de la víctima. Entonces tendríamos el fenómeno tan crudo para la sociedad que sería el de la impunidad, si es que no hay
testimonio anticipado de la víctima. Más allá de que también la colega de Chimborazo decía que obviamente la prueba indiciaria también debe ser tomada en cuenta, debe ser valorada, si es que sobre todo hay persistencia en la incriminación. Estoy plenamente de acuerdo con aquello. Todo lo que expuso la víctima desde un principio del hecho punible, quienes en un primer momento se acercaron a ella a socorrerla, con quien brindó su entrevista al médico legal, con obviamente la valoración psicológica de por medio. Esa persistencia entonces con la prueba indiciaria en un mismo hilo conductor, por supuesto que también desde mi criterio tiene que necesariamente ser valorado por el juzgador al momento de determinar culpabilidad o inocencia. Entonces, en suma, ya en este tema en específico, creería que no se vulneraría el principio dispositivo si es que asumimos con perspectiva de género y asumiendo como formalidades la imbricación del testimonio anticipado de la víctima, sin esa rigidez que tiene que, de cualquier manera, obvio, sí está arreglado para toda la otra prueba testimonial, documental, pericial, en fin. Aquello no puede suponer tampoco que se vulnere, el límite sería que no se vulneren tampoco principios básicos de tratados internacionales de derechos humanos. Bien, y el siguiente punto, porque realmente como el testimonio anticipado es tan amplio, ¿no? tan genérico, el siguiente punto que yo quería abordar es que, entre otras causas, una de las, si se quiere, primeras que imbricó hace unos años atrás estos criterios de valoración para el testimonio de la víctima, entre otras, reitero, no es la única, es la número 17-721-2021-00020G, en donde se expuso que los criterios de valoración para el testimonio de la víctima deben estar regidos bajo criterios de la incredibilidad subjetiva, el test de cautela, ¿no? Que no es sino el estudio de la motivación en la denuncia, la verosimilitud, las corroboraciones periféricas del testimonio anticipado de la víctima y, como un tercer punto, la persistencia en la incriminación, que serían entonces entendido esto como una consistencia interna en el tiempo en lo que ha declarado la víctima desde un primer momento de haber acaecido el hecho punible. Cierto es que algunos teóricos, he procurado leer alguna doctrina al respecto, inclusive ahora dicen que esto de la corroboración tendríamos que ser no tan estrictos y entender también los momentos en los que la víctima declara el suceso, ¿no? el hecho punible, y alrededor de eso también en perspectiva y con perspectiva de género tratar esto de la corroboración. Es decir, que no es que sea totalmente matemático lo que le dijo a quienes se acercaron en un primer momento al socorro, luego al médico legal, luego a la valoración psicológica, luego en el testimonio anticipado, para tener una corroboración perfecta, sino más bien entender también el periodo obviamente, de padecimiento, de sufrimiento, de negaciones, en fin, por las que atraviesa la víctima, inclusive esa angustia al no saber si se va o no a presentar la denuncia, el miedo inicial a aquello. Entonces, en todo ese contexto también tomar en cuenta la corroboración. Bien, esos dos puntos es los que yo quería tratar
sobre todo en esta mañana y tarde con ustedes, y el decirles, enfatizarles que definitivamente es una tarea pendiente de la Sala Penal y del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, no solo absolver sus consultas, sino más bien ya pragmatizarlas en resoluciones, en fallos de triple reiteración, en jurisprudencia unificada con perspectiva de género. Esa me parece una tarea que es una de las más importantes y sustanciales, y como un deber además de la Corte Nacional de Justicia, que no quede aquello en un mero discurso, sino más bien ya como un compromiso definitivo. Muchísimas gracias.